Sí. Dime el tiempo. Esto es un rollo estar aquí 2 minutos esperando. Buenas tardes e graças por acompanhar-nos uma vez mais no Movimento Galimplante. Esta tarde vamos ter o prazer de apresentar-vos ao Dr. Jesus Pato, o fundador, o criador, el alma de Galimplante, que vem apresentar uma série de casos clínicos impressionantes de próteses e posteriormente hará uma demonstração prática em direto. Sem mais reparo, con todos vosotros, o Dr. Jesus Pato. Hola, buenas tardes una vez más, ya ubicados de nuevo en nuestro centro de trabajo. Empezamos ya un día más con otro webinario, con otro Zoom. Hoy vamos a hablar de prótesis. Sabéis que es la parte a la que me dedico, en la que me he formado desde mi inicio de mi parte profesional de la odontología y en la que probablemente pues, más feliz me encuentro. Bien, vamos a empezar entonces por desgranar la primera parte de la prótesis, ¿verdad? Bueno, de todos nosotros es sabido que la prótesis dental está entendida como la rehabilitación o como la parte en donde nosotros reconstruimos o construimos encima, bien sea de un diente o de una fijación soportada a la posición del diente perdido, del diente ausente, ¿verdad? A ver si esto me pasa. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos o cómo vamos a empezar hoy con la primera parte y terminar por bueno, pues distribuir toda esta amplia parte de nuestra profesión? Vamos a empezar por cómo hay que tomar las impresiones, por la toma de impresión, por la toma de registros y por montaje en articulador. Hoy nos vamos a ceñir a este trozo. En días sucesivos, los martes de la semana siguiente, de la siguiente, veremos otras partes. Vamos entonces a comenzar para ver cómo tenemos que hacer la toma de impresión de nuestros trabajos, Bien, entonces, ¿cómo tenemos que hacer para poder copiar esta estructura que se ha creado, que hemos construido después de perder el diente, de colocar el implante y de que todo el tejido mucoso se cicatrice? Deciros, que ya lo sabéis, que la rehabilitación prostodóntica es la parte más valorada por nuestros pacientes. Realmente nuestros pacientes lo que desean es que le pongamos los dientes. Perdón, porque aquí el ratón algo me está pasando. No sé por qué no funciona bien. Bien, lo que desean nuestros pacientes es que repongamos los dientes y desean que pasemos de una situación como la imagen anterior a una situación como la imagen actual. ¿Cómo vamos a dividir estas dos partes? Las vamos a dividir, por un lado, la técnica tradicional y, por otro lado, una técnica moderna, quizás más novedosa para algunos de nosotros, que la
llamamos técnica digital. La técnica tradicional es la forma en la que todos nosotros durante el pasado, hasta hace muy poco, hacíamos para tomar los registros de los trabajos que hacemos. Hemos titulado un método directo, una forma de hacerlo como un método directo, otra forma de hacerlo en método directo. Hemos dividido dentro del método indirecto una forma de copiar los perfiles de emergencia de aquellos dientes que requieran una gran estética. Hemos visto también cómo tenemos o subdividimos cómo tenemos que hacer para tomar una impresión con un control estricto de expansión y también cómo tenemos que hacer para vaciar los modelos y que sufran la menor discrepancia posible. Quiero deciros que este es el paso más importante de nuestro trabajo. Entre la boca y el modelo de trabajo, habitualmente siempre hay diferencias, siempre hay discrepancias. Bien, vamos a ver entonces cómo tenemos que hacer para hacer lo que nosotros llamamos método directo. El método directo es un método de cubeta cerrada y un método que se toma la impresión directamente al pilar. Se toma la impresión directo al pilar. ¿Cómo se hace? Bueno, pues el día que colocamos el implante, colocamos un pilar. Puede ser un pilar de carga inmediata o puede ser un pilar no de carga inmediata. Ese mismo día colocamos el pilar. Y ahora no me pasa el ordenador. Ave María. Bien, entonces, ese pilar, como ya hemos hablado en otras ocasiones, tiene que tener o tiene que estar ubicado infragingivalmente aproximadamente 1,5 milímetros, con relación entre 1 milímetro a 1,5 milímetros, con relación a la plataforma del pilar donde va a ajustar o donde va a ser sellado el diente. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de pilar? Bueno, este tipo de pilar es un pilar macizo, es un pilar mecanizado, por dentro de ese pilar discurre un tornillo y ese tornillo atraviesa el pilar y se inserta dentro del implante. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Que al ser mecanizado en una sola pieza, no colado y estar totalmente pues construido, pensado de forma ideal para conectarse a la zona o a la parte inclinada del implante, sella de la mejor forma posible. Y nunca digo al 100% porque no hay ningún pilar que selle de forma totalmente hermética la conexión del implante, no existe ninguno, todavía no se ha inventado. Y entonces, pues bueno, lo sella de la mejor forma posible con una tolerancia lo menor posible para que el gap de unión que pueda quedar aquí reciba o sea capaz de filtrar lo menos posible la contaminación. ¿Cómo se realiza esto? Bueno, pues tenemos que tener silicona fluida y pesada, tenemos que tener una cubeta, debe de ser metálica, puede ser plástica también, y los pilares deben de estar colocados en la boca y fijados con el tornillo que los une al implante con estabilidad de torque. ¿De cuánto torque? Pues dependerá de cada marca el torque que os indique que debe de ser colocado el tornillo de esa marca. La nuestra, entre 30 y 35 newtons. Aquí veis que yo he colocado un composite que sale de la chimenea y que es un poquito más, sale hacia afuera, es un poquito más largo que el pilar. ¿Para qué hago esto? Bueno, pues lo hago para que cuando tome la impresión, como si fuesen muñones de dientes naturales, ese composite aumente un poquito más la longitud del pilar metálico y lo haga más grueso. ¿Cuál es el fin? Que no quede un borde muy filoso, muy fino, que lo que haga luego es que cuando yo vacío el modelo se me rompa ese trocito y luego la estructura metálica no llegue al lugar donde debe de llegar. A partir de aquí, lo que tenemos que hacer es, después de tomar la impresión como una impresión convencional de dientes naturales, vaciar ese modelo en resina epoxi. ¿Por qué en resina epoxi? Porque si lo vaciamos en yeso, la probabilidad de que se rompan los muñones o que salgan bordes muy filosos y que se nos fracturen
es mayor. Con lo cual, ¿qué nos va a pasar? Que luego la prótesis no va a ajustar tan bien. Entonces lo vaciamos con resina epoxi, después construimos una estructura metálica, encerada o no, construimos esa estructura la revestimos de cerámica y aquí tenemos los pasos. Tomamos la impresión, probamos la estructura metálica y vemos cómo queda el trabajo terminado. Esto es una forma de tomarle impresiones a los implantes de forma directa y, aparte de eso, de una forma como si fuesen muñones de dientes convencionales. Ahora, el método directo. Este es el método más usado. Se puede usar para cubeta abierta y para cubeta cerrada. Lo que tiene sentido es usarlo para cubeta abierta y voy a intentar ahora deciros el porqué. Bien, necesitamos tener... una cosa muy importante antes de que me olvide. Este tipo de método no se puede o estaría totalmente desaconsejado cuando se hace directo a un implante. ¿Por qué? Porque tendríamos que insertar y desinsertar el pilar de cicatrización o el diente provisional o lo que vosotros tengáis ahí conectado muchas veces. ¿Cómo se debe de hacer esto? Pues debemos de conectar al implante en el momento de la cirugía un pilar transepitelial. Ese transepitelial en el momento de la cirugía debe de dársele, si se puede, 30 newtons de torque. Si no se puede ese día y el implante no soporta esos newtons de torque, ese pilar se le da los newtons de torque aconsejados por la marca el día que se van a tomar las impresiones. Y si cuando nosotros vayamos a tomar las impresiones, ese pilar no soporta, que es este trocito que hay aquí, no soporta los 30 newtons de torque, entonces no podemos tomar la impresión para hacer una prótesis sobre ese implante y ese pilar. Ese pilar también ha de estar sumergido aproximadamente 100 milímetros y milímetro y medio por debajo del reborde gingival. Bien, ¿qué vamos a necesitar? Necesitaremos silicona pesada y fluida. ¿Se pueden utilizar otros materiales de impresión? Por supuesto, pero lo más comúnmente utilizado a día de hoy es la silicona pesada y la silicona fluida. Hemos de utilizar y tener también alginato para tomar la impresión del modelo antagonista. Hemos de necesitar o necesitaremos una cubeta de plástico o una cubeta metálica. Si la cubeta es metálica, tiene que ser desmontable, porque si no, no se puede hacer la toma de impresión con cubeta abierta. Tendríamos que tener aditamentos de impresión para cubeta cerrada. Esto no es conveniente. ¿Por qué? Porque vais a ver ahora el porqué. Y entre otras cosas, porque no tendrán estabilidad ni torque de inserción suficiente. Bien, después de eso, hemos de tener también un aditamento de impresión con su tornillo y después un análogo o una réplica para poder hacer la toma de impresión. De aquí en adelante, pues procederíamos a tomar la impresión conectando el análogo al implante, dándole torque al tornillo del análogo, retirando el análogo, aquí tenéis la imagen de la boca, le damos torque al tornillo del análogo y si es múltiple, unimos una seda dental y esa seda dental la unimos con una resina, que ahí tenéis la marca, que nos sirve para fijar o ferulizar esos transfertodos. A partir de ahí colocamos la silicona fluida en la boca, colocamos la silicona pesada y la silicona fluida. También en la boca introducimos la cubeta en la boca y a partir de ahí retiramos el tornillo y al retirar el tornillo se quedan todos los transfers sujetos en la silicona que luego uniremos también los análogos. Y esos análogos también le tendremos que dar torque. Yo sé que ahora muchos de vosotros estaréis pensando, pues yo lo hice siempre sin hacer todo esto y me funcionó. Bien, pues seguirlo haciendo. Pero os voy a decir una cosa. Si vosotros agarráis y no le dais torque a un tornillo y no le dais torque al del transfer y no le dais torque al del análogo, cuando vayáis a atornillar la prótesis definitiva que le vais a dar torque a ese tornillo, esa prótesis definitiva con certeza que va a estar en una posición que no es la que vosotros tomasteis cuando hicisteis la toma de impresión. Esto es una imagen de un modelo de un paciente cualquiera.
que luego sobre ese modelo definitivo construimos unos dientes y esos mismos dientes los llevamos a la boca y reconstruyen la boca de un paciente. Bien, ¿qué os quiero sensibilizar hasta aquí? Que la toma de impresión de forma convencional la podemos hacer como visteis ahora, pero tenemos que dar torque a todos los tornillos que unan una pieza con otra. Es que cuando le voy a dar torque a la réplica, me rota el transfer o me gira el transfer. Es porque no está bien ferulizado. Luego vamos a ver cómo tenemos que hacer para tomar impresiones con control de expansión y cómo vamos a tener que hacer para poder tener una impresión bien creada, bien tomada, muy fidedigna. ¿Cómo tenemos que hacer para tomar la impresión con control, para un diente que reciba o que necesite tener una gran estética, que tengamos que haber creado un contorno gingival y un perfil de emergencia? Bien, tenemos, como visteis en esta foto, el provisional colocado en la boca, ya los tejidos cicatrizados. A partir de aquí retiramos el provisional de la boca y lo unimos a un análogo. Aquí tenéis la réplica o análogo. Lo fijamos con su tornillo. A partir de aquí, lo que tenemos que hacer es introducir en un taco de silicona de laboratorio ese diente provisional junto con el análogo. Pasado un rato, la silicona fragua y retiramos el diente provisional. Al retirar el diente provisional con la silicona fraguada, tenemos un orificio. Ese orificio es la huella que ha dejado el provisional. Tenemos por un lado el perfil de emergencia y por otro lado tendremos el contorno gingival que haya creado el propio diente provisional. Bien, con esto cogemos un transfer o un aditamento de impresión que vaya directo al transepitelial, lo unimos y lo único que tenemos que hacer es rellenar con una resina ese espacio que nos queda entre el aditamento de impresión y el diente provisional. Ese hueco, ese espacio, va a ser el mismo hueco, el mismo espacio que va a haber en la boca. Con ese aditamento de impresión personalizado, para este caso, simplemente lo llevamos a la boca del paciente, le damos torque y a partir de aquí lo arrastramos y obtenemos un modelo de trabajo con encía desmontable o no, que tenga, por un lado, nuestro perfil de emergencia y, por otro lado, el contorno gingival de nuestro paciente que tiene la boca. A partir de aquí, lo único que tendremos que hacer sobre ese modelo, el técnico, no nosotros, construirnos un diente definitivo, que será lo más bonito posible y que se parezca lo más posible a los dientes que estén a los lados. De eso hablaremos más adelante. Las impresiones con control de expansión. Dentro del control de expansión vamos a subdividir dos partes. Por un lado, la ferilización de los transfer de la toma de impresión y por otro lado, la férula free, que es una férula o un tipo también de toma de impresión. Vais a ver cómo lo hacemos o cómo está descrito, cómo debe de hacerse. Tenemos el implante con su transepitelial, le unimos nuestro aditamento de impresión, damos los 30 newtons de torque tanto al transepitelial como al aditamento de impresión. Aquí lo tenéis y a partir de ahí lo ferulizamos con una ferulización rígida. Con esa ferulización rígida unimos o ubicamos de forma tridimensional la posición de estos pilares transepiteliales que van a darnos la posición tridimensional de la ubicación del implante. A partir de aquí, con esta imagen que estáis viendo a vuestra derecha, que es perfectamente divulgativa para que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo, le damos torque a eso, cogemos una cubeta de plástico o bien una cubeta metálica perforada, la rellenamos o le colocamos silicona fluida y silicona pesada y a partir de aquí arrastramos esos transfer. Después de arrastrar los transfer, lo único que tenemos que hacer es colocar el análogo y darle torque al análogo. A partir de aquí creamos un modelo inicial que no es el modelo definitivo, es un modelo inicial. En ese modelo inicial
en el laboratorio crean una llave con paterresimo Duvelay y seguetean esa llave implante a implante. Nosotros lo único que haremos luego es volver a reposicionar esa llave en la boca con el segueteo de la resina y unir con una gotita de un material igual a ese, si ha sido con Duralay, pues con Duralay, y si ha sido con paterresin, con paterresin. Y si lo han hecho con composite, pues con composite. Unir de nuevo solo ese mínimo corte del disco que ha hecho a través de aquí. Y a partir de aquí, unir de nuevo, colocarle de nuevo los análogos, las réplicas, y fabricar un modelo que se tiene que parecer o se va a parecer lo más posible a ese modelo definitivo donde nosotros construiremos esa prótesis definitiva. Otro método para poder hacer esto es este método que tenéis aquí. Esto es un caso hecho hace tiempo, por eso las imágenes no son tan buenas y por eso, bueno, pues ya los análogos, estas cosas no pertenecen a nuestra marca. Pero que sepáis que existe. Yo no lo he hecho nunca con nuestra marca, pero sí lo he hecho con otras marcas. Aquí tenéis un caso, se ha tomado una impresión con unos análogos de la boca de un paciente, se arrastraron en una cubeta y a partir de aquí lo único que se hizo es unir a la férula free un aditamento con un tornillo y hacer una estructura metálica que deja siempre libre cada uno de los demás transfer o de los demás aditamentos de impresión. Aquí la tenéis. Entonces, en un extremo se une con un tornillo y con torque al diente, el de un extremo, y luego simplemente lo único que hacemos es, en este caso, en estos casos, fue unido esto con yeso de impresión, que es un material que tiene muy poca contracción. Y a partir de ahí, pues, se fabrica un modelo de trabajo y se fabrica la prótesis definitiva. ¿Cómo hay que hacer cuando uno ya tiene el modelo para tomar y fabricar un modelo que tenga control de expansión? Tenemos la impresión, tenemos las réplicas. A partir de aquí, con una pajita de beber la Coca-Cola o con un tubito plástico, hemos de recubrir las partes metálicas, los análogos, ¿de acuerdo? Los recubrimos todos. Y cuando están todos recubiertos con ese plástico, lo que hacemos es vaciar esa cubeta o vaciar ese modelo con yeso. Cuando el yeso a las 24 horas o a las 36 horas o al tiempo que os manda el fabricante está fraguado, lo único que tenemos que hacer es retirar los tubitos de plástico y nos quedan las réplicas que no han sido invadidas o no han sido alcanzadas por el yeso. Luego simplemente vaciamos los agujeritos de cada análogo o de cada réplica y de esta forma la contracción que pueda tener el fraguado de la escayola va a ser infinitamente menor. Y a partir de aquí pues tendremos un modelo que lo podemos crear o con yeso o con encía desmontable. Sabéis que soy partidario no de la encía desmontable, sino de este tipo de modelos, porque el grado de exactitud es infinitamente mayor. La encía desmontable siempre se mueve, siempre cuando la quitamos para ver el ajuste ya luego no vuelve a quedar igual, nunca es igual. Bien, y ahora otra forma de tomar impresiones, y esto ya es más novedoso, es la toma de impresión de forma o de tipo digital o bien a través de un escáner intraoral. Nosotros, nuestra marca, distribuye este escáner intraoral que es de origen, como casi todos, pues coreano, subcoreano, pero que se distribuye o que lo fabrica o quien lo fabrica es una marca o una empresa que tiene sede en Dinamarca. Bien, ¿cómo funcionan los escáneres? Bien, pues en el año 2006 o a partir de esa fecha se empezó a trabajar por la industria o a través de la industria en este tipo de máquinas y se han creado principalmente dos sistemas. Una tecnología que viene siendo de fotografía o que es esa máquina que crea esa imagen, saca cientos de fotografías y luego las une o las construye todas dentro de un software, o otros sistemas que son a través de vídeos. Son máquinas
que tienen la capacidad para hacer un vídeo. Inicialmente todas estas máquinas, todas estas técnicas tenían que ser usadas con un polvo de color blanquecino que era dióxido de titanio, que lo que hacía era que nos permitía que los reflejos y todas aquellas imágenes no deseadas que impedían que el software o que el escáner intraoral pudiese escanear con facilidad, las hacía desaparecer. Hoy todo eso ya ha sido muy mejorado, aunque principalmente las dos imágenes, tanto la fotografía como la imagen de vídeo, siguen siendo las que se distribuyen a nivel internacional. Bien, tanto una como otra, como bien veis ahí lo pone, sirve para poder hacer todo este tipo de cosas, para poder escanear de forma digital la boca de un paciente. Bueno, pues estas sirven para utilizar las que hacen fotografías, sirven para hacer dientes o escanear dientes individuales o pequeños cuadrantes. Las que hacen vídeo o las que permiten filmar sirven para escanear un mayor tamaño, pero aquí está puesto, si os fijáis, entre interrogaciones, arcadas completas, porque a mi entender y en mi humilde conocimiento de esta técnica no se pueden hacer arcadas completas a día de hoy todavía. Y también los pasos todos son viables, pero al hacerlo en un gran tamaño, en una gran superficie, a mi entender, yo creo, y no os puedo decir lo contrario, hay discrepancias. Bien, dentro de un tamaño convencional se puede hacer y no hay ningún problema. Podemos escanear la arcada a tratar, hacemos un escaneo también del modelo antagonista y hacemos un escaneo de un registro oclusal que a día de hoy evidentemente no es totalmente fidedigno, porque estamos hablando de algo que todavía está comenzando. Cuando pasen los años es probable que haya articuladores virtuales, que haya un montón de cosas. A día de hoy las grandes multinacionales que crean articuladores todavía no los tienen creados. Dicen que existen, intentan vendernos la tecnología, pero no están creados. No os creáis todo eso porque yo creo que todavía no le llegó el momento. Llegará, pero todavía no le llegó el momento. Aquí tenéis un caso de un paciente mío donde yo coloqué los implantes y sobre las tapas de cicatrización de los pilares transepiteliales que hago composite, le pongo composite para crear perfiles de emergencia. Yo en el momento he creado perfiles de emergencia pues más que dignos para este sector. Entonces, colocamos los scan bodies propios de nuestro sistema, le damos torque a los scan bodies. Estos scan bodies pueden ser antirrotacionales y rotacionales, igual que nuestros pilares pueden ser rotacionales y antirrotacionales, igual que las T-Base pueden ser rotacionales y antirrotacionales. Con el sistema de escaneo nuestro nosotros podemos escanear, y aquí veis imágenes de este tipo de tratamiento o de esta boca para realizar ese tratamiento, y a partir de aquí la máquina, el escáner junto con un ordenador que tiene que ser extremadamente potente y tener una tarjeta gráfica muy potente para que pueda mover todas estas imágenes, nos crea un modelo que nosotros podemos imprimir. Y a ese modelo que podemos imprimir tenemos que colocarle las réplicas, que son réplicas específicas que en nuestro sistema ya sirven para todo. Solo hay estas réplicas donde por la parte antagónica tiene un tornillo que las fija al modelo para que no se muevan. Ese modelo, como también podéis ver aquí, puede tener encía desmontable o no. Y a partir de aquí podemos diseñar unos dientes y podemos crear unos dientes, inclusive imprimirlos como han sido hechos estos en una impresora, unidos a nuestras T-Base que luego nosotros pegamos o cementamos en la boca. Y esto, o sea, en la boca no, perdón, en el laboratorio. Y esto luego lo llevamos a la boca y creamos o fabricamos unos dientes provisionales que nos van a servir para ayudarnos a cicatrizar los tejidos blandos. Bien, con el paso de las semanas yo estoy seguro que un amigo, compañero y gran conocedor profundamente de todo esto, igual que Santi Ferris, que se llama Pablo Galarza, que él inclusive me ayudó a desarrollar pilares que nosotros tenemos en la marca,
y él tiene un gran centro de fresado y un lugar extraordinario lleno de ingenieros, técnicos dentales, él mismo que es dentista y otros más que le ayudan en el País Vasco, que se llama Dantac, y que os animo, os digo que podéis confiar en ellos, que son gente seria y gente profesional, que es lo que hace falta. Primero profesional, pero antes serio, porque la seriedad personal no nace en la profesión, nace en casa. Lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos es lo que ellos harán en el futuro. Bien, entonces, después de todo esto, y deciros que Pablo os dará una conferencia, tendremos la suerte de que él hará un Zoom de estos de aproximadamente 1 hora, y si necesitas 2, y si necesitas 4, donde os aclarará y os abrirá los ojos desde el punto de vista profesional y desde la honestidad. Todos tenemos intereses económicos. Hasta vosotros que me escucháis también los tenéis. Quizás no en algo de esto, pero sí con vuestros pacientes. Y una parte muy importante es la formación. Y lo que buscamos con esto, aparte de que es gratuita, que sea seria. Quizás a lo mejor necesitaremos más ciencia con el paso del tiempo. Quizás a lo mejor tendremos que estudiar mucho más. Pero lo que os decimos hasta el momento es cierto. Y es lo que ahora se puede poner en práctica, o somos capaces de poner en práctica. Bien, ¿cómo hay que hacer para tomar los registros de nuestros pacientes? Porque la toma de impresión es una de las partes de los registros. Pero a partir de aquí, a nadie se le debe de escapar cuando habla de prótesis o cuando realiza una prótesis, que todas las prótesis que vayamos a hacer aquí delante, que están en una parte que se llama determinante anterior, que nosotros lo que vamos a hacer junto con nuestro técnico, que yo, quien hace todas estas cosas tan bonitas que a veces os enseño, a mí me parecen tan bonitas, es César Beirán y su grupo de trabajo aquí en el Instituto de Arte Dental, que es, hoy ya no es lo que era mi laboratorio, pero fue mi laboratorio inicialmente, porque ahora ya no es mío, ya es de César. Todo este determinante anterior que César me crea, yo tengo que enviarle la información del determinante anterior, tiene que tener relación con el determinante posterior. ¿Qué es esto? Y este es el funcionamiento del determinante posterior. Tenemos por un lado, perdón un segundo, que avanzo esto, es que es un vídeo y le di sin querer al ratón, pero enseguida viene. Tenemos por un lado, en el determinante posterior, el hueso temporal, la cavidad glenoidea, el cóndilo, los ligamentos, el disco articular, los ligamentos distales, los mesiales, el líquido sinovial que está dentro de la cavidad glenoidea, para que nos entendamos y poder hacerlo pues un poquito más divertido, ¿verdad? No tan científico. Tenemos por un lado una parte densa que mantiene el funcionamiento, que está bordeada de un cartílago, recubierta por un cartílago, otra parte densa que también está recubierta por un cartílago, una parte central del disco que no tiene sensibilidad y las dos partes más distales y más mesiales de ese disco y todos los músculos y ligamentos que soportan esa estructura anatómica móvil. Y no solo se mueve abriendo y cerrando, como veis en la imagen, también hace movimientos laterales y también hace movimientos retrusivos, que aquí no se ven. Desde aquí este cóndilo también viene hacia atrás. Entonces todo esto debemos de conocerlo. ¿Y qué debemos de hacer como mínimo, para nosotros tratar a un paciente parcialmente déntulo o totalmente déntulo unimaxilar o totalmente déntulo bimaxilar? Esto es vital para poder construir una prótesis. Fijaros, en un paciente parcialmente déntulo no es tan crítico. Si tiene apoyo posterior y tiene apoyo anterior, solo con un registro oclusal con una silicona normal y corriente es más que suficiente. Tomamos o registramos su máxima intercuspidación y a partir de ahí fabricamos la prótesis.
Si no hay soporte posterior, bilateral o como mínimo unilateral, tendremos que tomar un registro oclusal con una placa base y una cera o una silicona. Cuanto más rígido sea este material para la toma de impresión, mejor y más fiable será esa toma de impresión. Mejor y más fiable. Aquí es donde viene, bueno, y a partir de aquí, evidentemente, tendremos que construir una prótesis que funcione en máxima intercuspidación. Como el paciente tiene dientes, es máxima intercuspidación, no hay mucho más. Si el paciente no tiene dientes como mínimo en una arcada, nosotros vamos a tener que rehabilitarla. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer como mínimo? Bueno, pues ya que tenemos una arcada completa, edéntula, tendremos que tomar un arco facial. Esperar, que esto vuelve a ser el vídeo. Bien, tendremos que tomar un arco facial. Ese arco facial, ¿qué es lo que va a hacer? Pues nos va a dar la inclinación del maxilar superior. Es cierto que si el paciente tiene dientes inferiores naturales y esos dientes no van a ser rehabilitados, no sirve de mucho más que aquello que tomar dos impresiones, un registro oclusal, una relación intermaxilar con lo que ahora vais a ver. Si el paciente es edéntulo total y está puesto solo en el edéntulo total para no repetirme y no estar repitiéndonos, bien, pues al ser edéntulo total necesitaremos de forma obligatoria tomar un arco facial. Yo sé que ahora mismo muchos de vosotros estáis diciendo, mamma mía, yo nunca hice esto o yo no lo hago con frecuencia. ¿Eso quiere decir que el implante no va a poder sobrevivir o que los dientes se van a perder? Pues no, hombre, no, pero no va a estar tan bien hecho. Y si vamos a hablar de algo bien hecho, de algo ético, pues tenemos que tener esto en cuenta. Hoy hay muchísimos articuladores, la mayoría de los arcofaciales, la placa o el plano del arco facial se sujeta en el orificio auditivo externo, luego se apoya en el nasion y luego se fija la horquilla que marca los dientes. Cuando no hay dientes, porque estamos hablando de que no hay dientes, en esa horquilla, en esta horquilla, tiene que haber una plancha base y algo que una esa plancha base, que va a ser la copia original del modelo del paciente o de la boca del paciente, a esta estructura metálica. A partir de aquí, lo único que tendremos que hacer es tomar el modelo y con un yeso de montaje en articulador, montarlo o unirlo, pegarlo uno al otro. Para que esto no se mueva, todos los articuladores tienen aquí una fijación o hay una mesa de montaje o ya no hace falta tener el articulador, depende de la marca que utilicéis y cada marca tiene su sistema. Esta es la plancha de montaje, la placa base que se une a la horquilla del articulador. Aquí tenéis al paciente mío. Tengo la plancha, o sea, el arco, el plano del articulador apoyado en el nasion y la fijación a la boca. Normalmente el plano no tiene que ser coincidente ni con el plano de Fox ni con ningún plano, pero sí debe de pasar lo más cerca posible o lo más ajustado posible a el orificio, o sea, al orificio de la emergencia del nervio que pasa por debajo del ojo. ¿Por qué digo eso? Porque habitualmente el fondo del ojo, la emergencia, es que no me sale el nombre del nervio, la emergencia del nervio que está por debajo del ojo, suele haber una misma distancia, una distancia estándar con la línea interpupilar que la marca este plano que tenéis aquí o este palito que lo tenéis aquí. Luego lo vais a ver. Muy bien. Entonces, a partir de aquí ya tenemos el registro oclusal, o sea, el arco facial. Vamos a tomar el registro oclusal. ¿Qué es el registro oclusal? Pues es una herramienta o un útil que nosotros fabricamos donde dentro de la caja va una regla, una placa grande y otra pequeña, una fijación del movimiento y una bolita que se fija a la placa y un destornillador. ¿Para qué sirve todo esto? La bolita para obtener o para tener la dimensión vertical. ¿Cómo se analiza o cómo creamos de forma estándar la dimensión vertical? Marcamos un punto
en el nasion, otro en el subnasal y otro en el pogonium. Como esta parte no es móvil, sabemos que desde 0, que está en el subnasal, hasta lo que esta paciente mide aproximadamente en el nasion, hay 5 centímetros y medio. Pues desde 0 ponemos la mandíbula a 5 centímetros y medio y tenemos aproximadamente la dimensión vertical de ese paciente bien lograda. ¿Cómo se logra esto? Con esta bolita que tenemos aquí dentro, que tiene un tornillo que permite insertarla y desinsertarla. ¿Cuál es la finalidad de crear esto, de hacer esto? Pues la única finalidad es la de obtener o de crear el arco gótico de nuestros pacientes, que nos permite o nos crea, nos diseña siempre los movimientos de protusiva y lateralidad, pues el punto que no le vamos a llamar de relación céntrica, sino un punto donde todas estas líneas confluyen, ¿de acuerdo? Y ese punto es el punto donde nosotros tenemos que poner la fijación del puntero, porque es el punto por donde siempre el determinante posterior y sin manipulación digital, sino solo mediante un puntero central único anterior y el movimiento muscular posterior, crea lo que se describió o lo que está descrito por Phillips como la técnica de Phillips, ¿verdad? Que es el lugar por donde siempre pasa el movimiento mandibular, que está descrito también como relación céntrica funcional. Bien, a partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues tomamos 2 impresiones de nuestro paciente, nos retiramos las tapas de cicatrización de los implantes, con un registro cualquiera montamos esto en un articulador, cogemos todas estas piezas, por un lado la plaquita con la bolita y el tornillo que lo fija, por otro lado la placa inferior con el tornillo que fija y que soporta el fijador inferior. Bien, lo ponemos en cera, en el laboratorio nos lo trasladan mediante una vaciado a la cera perdida, y aquí tenéis una imagen donde el tornillo de la bolita que tiene que subir y bajar lo tenemos que proteger con un plástico o con algo para que ese tornillo no sea invadido por la resina e impida que la bolita pueda ir arriba o abajo y con eso aumentar o disminuir la dimensión vertical de nuestro paciente. Y a partir de aquí lo único que tenemos que hacer es vaciar con resina transparente o resina de laboratorio y fijar esas 2 estructuras. Cuando estas 2 estructuras, por un lado, la copia de la impresión de mi paciente, de la boca, y el cuadradito que fija la bolita con el tornillo y el inferior con la chapa, están terminados, lo único que tenemos que hacer es, pues, el laboratorio nos lo reenvía a la clínica, nosotros, aquí tenéis un vídeo, cogemos esa chapita con la bolita, la probamos en la boca, vemos que todo ajusta de forma correcta y viendo que todo ajusta de forma correcta, marcamos la dimensión vertical de nuestro paciente. Nasion, subnasal y pogonium, hacemos coincidir con la regla. Entonces retiramos la parte superior y fijamos con certeza o con presión fuerte el tornillo que hace que la bolita no se pueda mover. Con un rotulador indeleble lo que hacemos es marcar la plancha inferior, volvemos a colocar dentro de la boca del paciente nuestro sistema de registro oclusal ya con la dimensión vertical correcta, y lo único que hacemos es decirle a nuestro paciente que haga movimientos protusivos y de lateralidad. Cuando esto está hecho, siempre en todos los casos aparece esta flecha que veis aquí. Lo único que tenemos que hacer es poner el centrito de la bolita en la puntita de la flecha, como veis que está ahí. Fijamos con el tornillo posterior fuertemente y lo que hacemos es coger esta pieza, volver a ponerla en la boca, le decimos al paciente que muerda, la bolita entra en ese fijador inferior y con la llave que tiene el sistema fijamos todo el sistema. Retiramos las planchas de la boca y esta es la toma de impresión de nuestro paciente. Con esta toma de impresión de nuestro paciente, con la toma del arco facial y con las impresiones definitivas como visteis tomar antes, vamos a montar el articulador. Tenemos que tener un articulador como mínimo que haga movimientos verticales, horizontales, protusiva y retrusiva. Ya yo no digo un articulador totalmente ajustable, pero como mínimo eso. Tenemos
el arco facial, el registro del arco facial, una gota de yeso y montamos el modelo superior. Desde que lo tenemos montado, desmontamos la parte del yeso y tenemos nuestra mordida. Porque esto realmente es el registro de mordida, solo que es una mordida un poco particular. La montamos en el articulador, el modelo inferior, le damos la vuelta, lo pegamos con yeso y tenemos el articulador totalmente montado. Cosas que tenéis que tener en cuenta. Puntero incisal siempre tiene que estar en 0, tanto la vertical como la horizontal. Y podemos aquí ya programarlo o no. A partir de aquí podríamos trabajar en 0 con puntero anterior y Bennett e ITC 15 y 30 para trabajar de forma estándar. Si no queremos trabajar de forma estándar, el siguiente paso sería hacer una axiografía a nuestro paciente. La axiografía nos dará, después de hacerlo, y esto no es hoy el día de explicar cómo se hace, la axiografía nos dará unos valores del cóndilo derecho y unos valores del cóndilo izquierdo, donde los valores del cóndilo derecho nos dará un Bennett y nos dará un ITC, nos dará un Bennett y nos dará un ITC. Teniendo un articulador totalmente ajustable, si tenemos un Bennett gris en 0, montamos un Bennett gris en 0. Si tenemos un Bennett verde, montamos un Bennett verde. Si tenemos una ITC de 25, montamos una ITC de 25 y si la tenemos de 30, la montamos de 30. Hemos ajustado las cavidades glenoides. A partir de aquí nos queda la parte anterior para hacer los incisivos. Tenemos la protusiva y dos lateralidades, que cada una tienen un valor distinto. En la regleta de giro lateral y en la regleta de giro horizontal, o sea, inclinación de incisivos superiores o inclinación de la parte mesial del canino derecho, la parte mesial del canino izquierdo, para hacer las guías de desoclusión laterales, podemos también crear ese mismo movimiento. ¿Esto qué es lo que ha creado? Pues nos ha creado un lugar de trabajo o un articulador totalmente ajustable. A partir de aquí, nuestro técnico tendrá que, aparte de valorar también la línea interpupilar con relación al plano cruzal de los dientes o a la emergencia o exposición anterior, también hemos de evaluar estas otras líneas, que estas las conocéis todos, por eso no me detengo nada, y nuestro técnico tendrá que crear unos dientes, si lo hacemos de forma convencional, un encerado o un diseño de este trabajo, donde tiene que dejar espacio suficiente para la parte estética, la parte blanca, que es la cerámica, o si lo hace con circonio, pues la estructura metálica ya no existe, sino que será todo de color blanco. Y a partir de aquí lo revestirá de forma bonita, como le digo yo, o de forma estética, como digo yo, y no me detengo ni un minuto más porque voy a pasar a hacer la parte práctica. Espero haber sido, aunque esta última parte un poco rápida, yo sé que esto necesita de mucho más tiempo, sé que necesita de partes prácticas, quedaros tranquilos que las vamos a hacer todas. Estamos con la parte introductoria. Vamos a pasar a la parte práctica. ¿Cómo podemos o cómo tenemos que hacer esto ya con nuestro sistema? ¿A dónde voy, Carlos? Dame los guantes, por favor. Porque yo no tengo, perdón. Vamos allá. No sé si ahora hay preguntas. Ahora pasamos a las preguntas, ¿no? Sí, Jesús. Venga, preguntas, por favor. Buenas tardes, mi amor. Mira, tenemos una pregunta de un dentista. ¿Es compatible el Galimplante con los programas de escaneo Sirona? Vamos a ver, es algo que yo no tengo ni idea si Galimplan es compatible con Sirona o no. O sea, quiero pensar con el escáner de Sirona. Yo lo que creo que el escáner de Sirona escaneará cualquier boca y escaneará cualquier aditamento de impresión de Sirona. O sea, cualquier scan body que os pueda proporcionar pues otra marca comercial o los nuestros mismos de Galimplan y puedan ser escaneados con el escáner intraoral de Sirona. Nosotros tenemos, porque Sirona fabrica
o tiene como su vanguardia o como su flecha, su punta de flecha, el CEREC, ¿no? El sistema de fresado, que unifica todo ese sistema de prótesis. Nosotros tenemos pilares específicos para CEREC, que son compatibles con nuestros implantes y que se une el monolítico que fresa la fresadora de CEREC, se encaja perfectamente a nuestro pilar para CEREC. Lo que no sé es si Sirona, porque es algo que se me escapa, yo no utilizo Sirona ni lo he usado nunca, yo lo que no sé es si Sirona es compatible o hay alguna forma de hacer una pequeña triquiñuela, creo que sí, por lo que tengo entendido con otros compañeros de trabajo, que sirve para poder utilizar pues, las otras piezas nuestras o la librería nuestra. Eso es lo que yo ya no lo sé. Pero eso, si Sirona no lo tiene incluido, nosotros le podemos dar nuestra librería para que la incluyan ellos. Pero eso no lo sé. Sé que hay alguna triquiñuela para poder hacerla, pero eso no lo puedo contar. Tendría que buscarse la triquiñuela, porque yo no entiendo de triquiñuelas. Pues muy bien respondido, Jesús. ¿Cómo se llama el material de registro oclusal que usas? Y cuando usas la cera, ¿qué tipo de cera recomiendas? Yo no recomiendo que uséis ceras. No recomiendo que uséis ceras. Aunque enseñé una fotografía donde había una cera. Porque no tengo una fotografía de ningún caso de estos, que ya tienen tiempo, con el sistema de registro, o sea, con el registro oclusal. Yo os recomiendo que lo hagáis con una silicona de registro oclusal. Nuestra marca vende una, que funciona muy bien y que es muy económica, como todo lo que nosotros tenemos. Se llama Oclugal o una cosa así. O sistema de registro oclusal Galimplan o algún nombrecillo de estos. Muy bien. ¿A qué torque das los transferes de impresión? ¿Qué torque usas? El mismo torque que le des al tornillo de la prótesis definitiva. En nuestro caso, 30 newtons. Vale, muy bien. Ojo, no todos los tornillos de nuestro sistema aguantan 30 newtons. El tornillo del multiunit, el pequeñito de métrica 1.4, no soporta 30 newtons, solo soporta 10 newtons. Pero cualquier otro tornillo de nuestro sistema, 30 newtons. Pero siempre el que te marque la marca. Vale, correcto. Bueno, Jesús, dejamos el resto de preguntas para hacer después de la práctica, ¿vale? Vamos a hacer, entonces, pasamos a parte práctica. Un saludo, nos vemos ahora. Vale, gracias. Sí. Vamos allá. Vamos con la parte práctica. Vamos a ver. Yo tengo colocado en la boca de mi paciente un implante y un pilar transepitelial. Un implante y un implante con su pilar transepitelial. Ese pilar transepitelial soportó un provisional. Cuando yo hice la cirugía, he colocado el implante, vi que tenía más de 30 newtons de torque, coloco el pilar, le doy 30 o 35 newtons de torque y a partir de aquí coloco un pilar transepitelial, o sea, un pilar de carga inmediata, hago mi diente en el momento, como yo os iré enseñando en otro momento cómo lo hago, ya lo veréis, ahora que llega la prótesis, no temáis que los vais a ver todos, y entonces lo único que yo hago es coger y darle torque a mi pilar transepitelial, fabrico el diente y a partir de aquí, con mi contorno gingival y con el perfil de emergencia que yo le he querido dar o que yo le he querido hacer al diente, que aquí lo veis, esperad que lo pongo en el destornillador para que se vea mejor, con el perfil de emergencia que yo le he querido, le pongo el guante debajo para que lo veáis bien, con esa S itálica, por vestibular se ve un diente, ahora, por vestibular se ve un diente muy parecido a los dientes del propio modelo, no sé si os dais cuenta, ¿lo veis? Y reúne las condiciones morfológicas
y de color, o sea, estéticas adecuadas. Bien, entonces cojo ese diente y lo único que tengo que hacer es darle aprieta el tornillo con mi torque, mi carraca dinamométrica, le pongo los newtons adecuados, coloco mi destornillador protésico, y esto es un modelo, evidentemente no lo voy a hacer, conecto la carraca y le doy, conecto la carraca, destornillador protésico, la carraca y le doy el torque adecuado. Bien, pasó el tiempo de cicatrización. Entonces, al pasar el tiempo de cicatrización, yo lo que tengo que hacer es lo que ya visteis en el vídeo. Desmonto mi diente provisional y tengo dos opciones. Una, conectar un scan body. Tengo esta opción que sería conectar un scan body. No sé si lo veis ahí. ¿Se ve? Conecto el scan body, ¿verdad? Le conecto el tornillo, ahora no se lo voy a poner para no andar perdiendo el tiempo en conectar un tornillo protésico. Conecto el tornillo protésico y a partir de aquí yo ya puedo escanear con un escáner intraoral la boca de la posición tridimensional de la boca de mi paciente con relación al implante. Entonces, después de escanearlo, este scan body tiene ese estrechito en el fondo para que no moleste ni presione el tejido mucoso y para que la cámara intraoral pueda entrar y copiar bien todo ese contorno si lo logra. Después desenrosco el tornillo protésico y quito mi scan body. A partir de aquí comienza a hacer una corona definitiva. Esa corona definitiva puede ser como esta otra que yo tengo aquí, que es toda de circonio y cerámica, donde le tendré que poner una T-base, que tenemos tres tipos de T-base, pero esto ya os lo voy a ir explicando yo más adelante, ¿vale? La prótesis, ¿veis? Ahí tenéis una. Aquí se ve una T-base, ¿lo veis? Le puedo poner un pilar para cementar la cofia, bueno, le puedo poner todo ese tipo de cosas que nosotros tenemos y que yo os voy a seguir explicando en el futuro en todos los pasos de prótesis. Bien, cuando conecto el pilar de la toma de impresión, tengo que conectar el tornillo. O sea, lo puedo hacer de dos formas, o escaneando la posición del scan body o tomando la impresión de forma convencional. Si tomo la impresión con el scan body, coloco, escaneo con la cámara y se acabó. Si tomo la impresión de forma convencional, coloco, en el caso de un diente unitario, mi pilar de impresión antirrotacional, no rotacional, sino antirrotacional, porque debajo hay un pilar transepitelial antirrotacional. Si fuese una prótesis múltiple, pues coloco pilares de impresión rotacionales. ¿Por qué? Porque los transepiteliales que tengo debajo son rotacionales. Bien, entonces lo único que hago ahora es darle torque, como el mismo torque que le voy a dar a la prótesis a este pilar, con mi destornillador protésico, y mi carraca dinamométrica. Le doy torque hasta los 30 newtons de torque. Muy bien, entonces cogería una cubeta, le haría un agujerito a la cubeta y tomaría la impresión de la boca. Y este pilarcito, este poste de impresión, se iría pegado a la cubeta, a la silicona. Después tendría que coger ¿qué? Pues tendría que coger un análogo, un segundo, lo voy a coger de aquí. Tendría que coger un análogo que estaría sujeto en el medio de la silicona y lo tendría que unir a el aditamento de impresión o el poste de impresión. Este, como era rotacional, pues va a ser rotacional. Si fuese antirrotacional, tendría que el aditamento de impresión ser antirrotacional. En el caso del análogo, todos nuestros análogos son como este, rota y anti. ¿Lo veis, no? Porque lo que lo hace rota o anti es el aditamento de impresión. Entonces, conectaría mi aditamento de impresión con el análogo, echaría el yeso y lo que tendría sería pues, un modelo que tendría los análogos todos puestos, con encía desmontable o no. Bien, entonces, las dos opciones posibles. Tomar impresiones directas a los pilares que yo he colocado el día de la cirugía y sobre esos pilares que coloqué el día de la cirugía mecanizados rectos, cementar una prótesis definitiva. ¿De acuerdo?
sobre estos pilares mecanizados rectos, todos paralelizados, a los que yo le tomo impresiones de forma convencional, cementar, a ver si lo he encajado bien, vamos allá, cementar una prótesis definitiva, ¿de acuerdo? O otra opción, tomar impresiones a los transepiteliales y fabricar una prótesis atornillada, como veis en este caso como no tiene la cerámica puesta. El funcionamiento y la manera de hacerlo es la misma. ¿Por qué en este caso yo no coloco pilares transepiteliales y tengo los pilares directos al implante? Porque el propio pilar mecanizado recto me va a hacer de pilar transepitelial. Porque cada pilar de estos tiene una altura distinta y ese propio pilar me va a hacer de pilar transepitelial. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Nunca lo voy a desinsertar del implante desde el primer día que lo coloco. ¿De acuerdo? Bien, pues ya está. Luego simplemente cementaríamos o atornillaríamos. Muy bien, pues no sé si os quedan algunas preguntas sobre esto. Preguntas sobre el tema. Sim, Jesus. Mira, de que material são os scan bodies? Los scan bodies son de titanio. Todos los scan bodies nuestros, todos, son de titanio. Y tienen un tratamiento superficial que no se ponen, no están brillantes nunca, nunca se quedan brillantes. ¿Cuál es el fin? Que eviten o que no emitan los reflejos para que las cámaras de escaneo puedan verlos mejor, o recogerlos mejor, o reconocerlos mejor. Vale. Tengo un doctor que me dice que muchas veces cuando va a elegir los pilares o las bases para as próteses de cimento atornilhadas, usa normalmente medidores de profundidade e de angulação, pero que nunca lhe saem as medidas corretas. Se lhe podias ensinar a tomar corretamente a medida para que o pilar quede a 1,5 milímetros subgengival. Vale, vamos a ver. Decirle al doctor que quede exactamente a 1,5 milímetros en todos los casos y por todos los sitios es relativamente imposible. Pero, ¿cómo hay que hacer para tomar las medidas? Primer paso, hay que tener, si vamos a rehabilitar a un paciente con un implante, hay que tener como mínimo un pilar transepitelial de altura 2, de altura 3, de altura 4, de altura 5 y de altura hasta las que haya. ¿Por qué? Porque en el momento de la cirugía nosotros vamos a insertar ese pilar y no lo vamos a mover más. Entonces hemos de tener tantos pilares transepiteliales de las distintas alturas que existen como implantes vayamos a rehabilitar. El primer paso es ese. ¿Cómo va él a tener la sensibilidad de cuál es el que tiene que utilizar? El otro día ya he explicado y creo que la mejor forma es agarrar y colocar el pilar transepitelial roscado y medirlo por la parte o por el contorno gingival vestibular, la curvatura gingival vestibular. ¿Por qué? Porque es la parte más crítica, es la parte más estética y es la parte donde normalmente suele estar más alto. En interproximal, si hay dientes, va a haber papilas. En palatino no se va a ver. Y también suele ser la mucosa palatina más gruesa y más alta que la vestibular. El punto más crítico es el vestibular. Con tal de que él vea que el asiento del pilar donde va a apoyar o descansar la prótesis definitiva queda 1 milímetro o 1,5 milímetros por debajo de ese rebordo, de ese contorno gingival, es suficiente. ¿Con qué se puede medir eso? Cuando uno tiene determinada experiencia ya se da cuenta, así ya me es suficiente. Y cuando uno todavía no tiene esa experiencia porque no ha utilizado muchas veces los pilares y no se da cuenta cómo hacerlo, lo mejor es una sonda periodontal. Las sondas periodontales milimetradas suelen medir de milímetro en milímetro, de 2 en 2. Con lo cual, si mide de milímetro en milímetro, pues ya sabe si lo tiene a 1 milímetro, a 2 milímetros o a 3 milímetros. Si uno le queda muy profundo, tiene que poner 1 milímetro más largo, o 2 milímetros más largo, o los que le haga falta para que le quede en ese punto cierto. Muy bien.
el escáner de Galimplant es libre para trabajar con cualquier software y tiene alguna cota de mantenimiento? Es totalmente libre. Es libre de todo mantenimiento. Tiene las actualizaciones gratuitas. Y aparte de eso, es igual de bueno que los demás y extremadamente económico. Luis Costella puede hacerle a quien lo desee una demostración sin ningún costo y sin ninguna obligación de ningún tipo, cuando alguien lo desee. Vale. Nos dentes unitários, ¿haces coronas directas o implante? Nunca. Las hacía, pero ya hace años que no las hago. Antiguamente, las coronas que hacía iban siempre cementadas en dientes unitarios y directas a pilares mecanizados rectos. Alguna vez he hecho alguna corona colada sobre un pilar de base mecanizada, un pilar de sobrecolado, pero es una práctica que no suelo hacer, que no me gusta nada y que no es buena. ¿Recomiendas o uso de pilares calcináveis? No solo no lo recomiendo, es que ya no existen para poder ser comprados. Nuestra empresa, nuestro sistema ya no tiene pilares calcinables directos a implantes. Si ustedes intentan pedirlos, me da igual que esté en el catálogo que no. De hecho, existen y los tenemos, pero no se pueden ya comercializar, porque eso debería de estar prohibido por ley. Vale. Una vez tomada la impresión con los transfers que están unidos, el laboratorio después hace una comprobación, ¿no? Pero muchas veces puede pasar que exista un desparalelismo en los implantes y que los transfers en esa comprobación no entren. ¿Qué haces en estos casos? ¿Lo cortas? ¿Lo vuelves a tomar? Espera, vuélveme a repetir porque me perdí. Vale. Una vez tomada la impresión y haces la unión en acrílico o en material que usaste, este material azul que usaste, el laboratorio, cuando llega al trabajo, el laboratorio hace la comprobación de estos transfers y de esta fixación, y una vez hecha esta comprobación, si hay paralelismos, por vezes pode não volver a entrar na posição correta. Que haces em estes casos? Cortas la Duralei, fazes de 2 em 2, ¿qué haces? Vamos a ver. Claro, esto es muy extenso, pero voy a intentar resumirlo. Si nosotros tomamos una impresión con un control de expansión severo y seguimos todos los pasos uno a uno, donde lo hacemos todo, fijamos, ferulizamos, esperamos el tiempo, arrastramos con silicona y lo hacemos de forma estricta, la probabilidad de que esto ocurra es muy pequeña. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir. Pues si puede ocurrir, mi consejo es volver a empezar el trabajo. O si no, hacer una comprobación intermedia donde en el laboratorio nos puedan fresar o nos puedan mecanizar o nos puedan fabricar una estructura no metálica para ser comprobada. Pero yo en mi práctica clínica diaria eso no lo hago y las veces que esto no funciona se cuentan al año, me sobran dedos de una mano, aún haciendo muchos trabajos, porque nosotros hacemos muchos trabajos, me sobran los dedos de una mano cuando esto no funciona. Esto funciona haciéndolo paso a paso, bien hecho, funciona siempre. ¡Ojo! ¿En qué casos? En los casos en donde la vía de inserción de la prótesis al pilar sea posible. Hay veces que se ven implantes con tal grado de disparalelismo y con una angulación tan grande que no está corregida. Entonces la vía de inserción de la prótesis no es posible. Pero eso no es un problema de discrepancia en la toma de impresión, es un problema de discrepancia en el paralelismo de los pilares, que es algo diferente. Muy bien. Jesús, tengo otras 2 preguntas, pero antes de decirte que tens aquí una felicitación en que te dice: estimado Jesús, después de escuchar esta magnífica presentación, surge en mi deseo de volver a la práctica de la profesión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Es muy emocionante leer esta mensaje.
Seguimos. Numa prótese atornilhada unitária, é conveniente colocar um pilar transepitelial no sector anterior? Si es atornillada, sí. E que pilar transepitelial aconsejas? Pues cualquiera de... Hablando de nuestro sistema, ¿eh? Claro. No de la generalidad de los sistemas. En nuestro sistema cabe la posibilidad de colocar un pilar transepitelial, bien sea el que es antirrotacional al implante y antirrotacional al diente, que no lo aconsejo, el de 2 piezas, porque filtra, porque por donde pasa el tornillo también pasan las bacterias y hay biofilm y se crea inflamación. El que yo recomiendo y el que para mí es perfecto es el pilar multiposición recto estético, en una sola pieza, donde uno une ese pilar con torque de 35 o de 40 newtons al implante y luego une el diente a ese pilar con un torque de 30 newtons. Eso no se afloja y no da problemas. Claro, tiene un inconveniente. Si, ahora viene la pregunta de siempre, ¿y si la chimenea sale por la cara vestibular del diente? Pues entonces ese pilar no se puede usar en ese caso. Jesús, en las revisiones de los implantes, ¿tú desmontas las prótesis atornilladas que vienen a tu consulta? Nunca, nunca. Eso es un disparate. Nunca se desmontan las prótesis. Si las prótesis son ceramometálicas, otra cosa son las prótesis acrílicas o híbridas. Eso es otro tema. Pero, como tú bien sabes, no al que me hizo la pregunta, sino a ti, nosotros no hacemos prótesis híbridas, porque eso es una porquería. Siempre son ceramometálicas. El pronóstico no es tan bueno si realizamos una corona unitaria atornillada directo a implante sin pilar transepitelial. Pues claro que no. No lo puede ser. Nosotros, para poder tomar la impresión, tuvimos que desmontar el tapón de cicatrización o el tornillo de cicatrización. Tuvimos que conectar el transfer, tuvimos que desconectar el transfer, tuvimos que volver a conectar la prueba de metal, tuvimos que volver a conectar la del bizcocho y si la tienes final, pues otra vez más. Cada vez que conectas y desconectas, inflamación. Lo ideal es alejar la inflamación al conecto y desconecto de la plataforma del implante. Hay que colocar siempre un pilar transepitelial. Siempre. Y la última pregunta, Jesús. ¿Cuál es tu pilar preferido que usas diariamente en tu práctica clínica? Pilar multiposición recto estético. No slim, pilar multiposición recto estético. Ese pilar es maravilloso. Conecta perfectamente al implante, torque prácticamente infinito, porque no se rompe hasta los 70, 80 newtons o 60 newtons, una locura, que es una cosa que no tiene sentido, darle ese torque. Un pilar sumamente estrecho, una emergencia perfecta, una sujeción perfecta, un grado de angulación y de fricción perfecto. Yo creo que es la pieza perfecta. Vale. ¿Y prefieres cimentar o atornillar no día de hoy, el día de hoy? Me da igual. Para una prótesis estética, cimentar. Para una prótesis total, atornillar. Para un diente unitario, siempre cimentar. Para 2 o 3 dientes, bueno, pues atornillar. O si no, hacer una prótesis cemento atornillada. Siempre implante, pilar transepitelial en el momento, torque si puedo en ese momento y si no, a los 3 o 4 meses o al tiempo de espera necesario para que el implante se integre, 35 newtons de torque a ese pilar, siempre, en todos los casos. A partir de aquí, toma de impresión, perfil de emergencia, contorno gingival, retirar el provisional que creó el perfil de emergencia, el contorno gingival, copiar ese contorno gingival y ese perfil de emergencia y a partir de aquí fabricar un diente. ¿Cómo? Me da igual.
¿Que es un diente unitario el tornillo no sale por vestibular? Atornillado. ¿Que el tornillo sale por vestibular? Siempre cementado. No entiendo los pilares angulados. No entiendo los pilares estos dinámicos. Que cuando uno inserta el tornillo es maravilloso, pero si algún día lo quiere desinsertar, no hay forma de quitarlo. O la mayoría de las veces se corona el tornillo y luego no sale, porque yo tengo la experiencia profesional de eso. O atornillado o cementado, siempre con una base apoyada entre la cofia del diente o el diente y el pilar mecanizado. Siempre una T-base, o bien PGZ o bien el que sea, pero siempre un pilar intermedio, siempre. La última pregunta, Jesús. ¿Qué tipo de material aconselhas para próteses bimaxilares fijas? ¿Porcelana, zirconio? ¿Qué tipo de material crees? El que cada uno controle. La estructura interna puede ser de metal o puede ser de circonio. Lo externo, a mí me gusta mucho la cerámica. La cerámica. Ahora hay quien está haciendo mucho monolítico, bueno, para arcadas completas, claro, de momento no es posible. Vale. ¿Y qué cimiento usas normalmente? Siempre ionómero de vidrio. Correcto. Siempre ionómero de vidrio. Es un cemento soluble al agua, si se queda una gotita se va a disolver y es un cemento maravilloso y económico. Si algún día lo tuvieses que retirar, algunas veces se puede retirar y si no, pues hay que perforar y sacar los tornillos. Y si no, pues romper la prótesis. Pero bueno, eso siempre tiene un componente económico. Ahí no hay nada más que el punto de vista económico. Bueno, Jesús, que agora estão a aparecer mais perguntas, pero poderias explicar de uma maneira muito simples e rápida que haces, ou seja, depois a nível dos perfis de emergência do provisional, que hacer depois de tomar a llave de silicona del provisional, que haces? ¿A qué te refieres? ¿Cómo copio el perfil de emergencia? Sí. Lo que hago es, quito el provisional, desatornillo el provisional del pilar, lo quito de la boca, lo uno, ese provisional, a una réplica de ese pilar que tiene en la boca. ¿Vale? Ese pilar con esa réplica la introduzco dentro de un taquito de silicona. No tiene por qué ser de laboratorio, lo ideal es que sea de laboratorio, pero puede ser también de clínica, silicona pesada. Cuando la silicona ha fraguado, saco el tornillo protésico que fija el diente a la réplica. Dejo la réplica en la silicona, que ya se queda allá abajo enganchada, coloco un pilar, un aditamento de impresión, un pilar de impresión, lo relleno el espacio que me queda entre el pilar y el provisional con un material fotopolimerizable o autopolimerizable, espero a que se frague, lo retiro y tomo la impresión de ese contorno gingival y de ese perfil de emergencia. Hay veces que no hago dientes provisionales. Lo visteis en un caso que hice con las tapas de cicatrización y poniéndole composite fluido alrededor de la tapa de cicatrización, hice un perfil de emergencia sin dientes, simplemente con la tapa de cicatrización. Eso funciona muy bien. No son perfiles de emergencia con un contorno gingival y un perfil de emergencia tan marcado, tan profundo, pero sí funciona perfectamente. Y sí nos da una apariencia de dientes naturales más que buena. No es necesario a veces hacer, digamos, un perfil de emergencia anatómico tan bonito y tan... Bueno, pues hay veces que sí y hay otras que no. Bueno, muy bien, Jesús. Saludos desde Ecuador, Brasil, Miami y desde España, como no. Muchísimas gracias, Jesús. Contamos contigo para a semana que viene. Y gracias por tu disposición y es un placer escucharte. Paso a palabra a mi compañero César. César, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Leana. Ha sido de nuevo un placer escucharte, Jesús. Gracias a ti, Leana, también por hacer de una estupenda moderadora una vez más. Y nada, recordar a todos los asistentes que pueden volver a ver esta ponencia a partir de mañana en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube y que continuamos con la formación.
Mañana, miércoles 29, tendremos a Lisa González, que viene desde Portugal para hablarnos de tratamiento de lesiones de mancha blanca. El jueves 30 a las 7 estaré yo para hablar de marketing post-COVID. Y el viernes 1 a las 12 de la mañana tendremos al doctor Ramón Míguens, que nos hablará de la importancia de la apertura cameral y las posibilidades del sistema de Endogal en accesos más conservadores. Con todo esto continuamos con Movimiento Galimplant, Movimiento Endogal. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego. Adiós, gracias, buenas noches. A vosotros, chao. Chao, gracias.